Listo. Bueno, entonces vendrían siendo las series de Laurent, que en realidad son muy parecidas a las que ya habíamos visto, como, o sea, las de Taylor, solo que aquí la diferencia es que, pues, F no es analítica en Z0. Entonces, para esto, lo que vamos a utilizar va a ser esta pequeña ecuacióncita que va más o menos así. Quitamos a N. Bueno, voy a acercar tanto más esto para que se alcance a ver mejor. Entonces, como aquí podemos ver, aquí tenemos dos que viene siendo, pues, aquí, que viene siendo, pues, esta, que esto viene siendo la que podría ser la analítica, o sea, la que se va al infinito, ¿no? O sea, viene siendo la que no diverge. Y aquí tenemos esta otra, que esta viene siendo pues la que diverge, la que se va al menos infinito. Entonces, teniendo esta, podemos sacar esta otra, que es atrás. Bueno, ahora sí. Una disculpa, es que no encontré un mejor punto para poner el pizarrón y siento que de allá se ve muy lejos. Pero bueno, No, está bien. tenemos esta Este, donde es 1 sobre 2 pi i por la integral de gamma. Creo que en el libro no es gamma, creo que en el libro aparece como c. Como c pues de la función de z sobre z menos z0 a la n más 2. Entonces, si lo viéramos desde un cierto punto, o sea, en un plano, bueno, tenemos que estas, haga de cuenta que vamos a tener nuestro punto y luego vamos a ponerlos así alrededor para hacer un círculo donde vamos a hacer otro círculo. En este caso C viene siendo pues la curva que rodea a Z de 0. Entonces aquí vamos a tener dos, vamos a tener nuestro un R1 y nuestro R2. En este caso R2 es este y R1 es el de adentro. Para R1 vamos a sacar todo esto que tenemos aquí y para R2 vamos a sacar lo que está afuera. Perdón, para R1 es esto y para R2 va a ser esto que está pues acá afuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nuestro dominio va a quedar más o menos, bueno, no más o menos, va a quedar así. 0 de R1, R2.
es igual a Z. Perdón, a los complejos, que va a estar de R2, y luego, déjenme primero los escribo, perdón. Ok, ahora sí, nuestro dominio pues va a estar de R1 menor a Z menos Z0 a lo que viene siendo menor a R2. Entonces... Déjeme interrumpirlo un poquito antes de que siga con la explicación. Ok. Aquí, muchachos, en ese dominio que nos está mostrando Javier en el pizarrón, lo que sucede es lo siguiente. Como la función no es analítica en un punto Z0, entonces, a diferencia de las series de Taylor, no podemos tomar un disco sobre el cual definir la serie. Entonces, lo que hacemos es tomar una donita, o sea, se le hace un huequito al disco justo en una vecindad de Z0 y ese huequito tiene un radio R1 y el disco completo tiene un radio R2. Entonces, según el dibujo que nos había puesto ahorita, pues nos queda básicamente así. O sea, vamos a estar definiendo la serie exactamente en esa parte, o sea, en lo que está, o sea, como que si fuera la parte donosa, ¿sí? O sea, lo que está entre el radio 2 y el radio 1. Y para definir recuerden que o sea, el puntito del medio es Z0 y es sobre el cual la función no está definida, ¿no? Y de ahí, pues entonces podemos nosotros tomar una vecindad lo suficientemente chica, que es el hueco precisamente que se le hace al disco. Ahora, lo que estamos aquí buscando es, no, al revés. Donde no converge es en el huequito de adentro. Porque el radio 2 puede ser tan grande como queramos, Sí, o sea, puede ponerlo abarcar del todo el infinito. plano. Pero Ahí es donde no converge, ¿sí? En ese huequito. Okay. Entonces, básicamente lo que estamos definiendo, pues es entonces una arandela, o sea, una dona, no sé cómo se llama, Sí, una dona. un disco hueco, ¿sí? Sobre el cual sí está definida la función. Y en esa integral que tenemos ahí, la C se refiere a un contorno, pero ese contorno debe de estar sobre la parte de esta dona donde sí converge la función o donde sí es analítica la función, ¿no? O sea, no vamos a poder tener un contorno que pase por el centro de la dona, porque ahí no es analítica. ¿Ok? Entonces, gráficamente y algebraicamente, ese es el dominio sobre el cual vamos a estar trabajando. Ok, si quiere continuar, Javier. Ok. Pues sí, como dijo la maestra, sí podemos tener el caso de que R1 sea igual a 0 y R2 pueda ser igual a infinito. En este caso, pues aquí en R0 pues es lo que no converge y en el infinito pues son los restos del plano complejo, ¿no? Entonces, ya lo que podemos decir de esto así para aclarar lo que dijo más o menos la maestra, que tenemos la parte analítica que habíamos dicho.
y esto pues converge. Ahora, z menos eso converge pues para z menos z0 pues menor a 2 y la otra, o sea, la principal se podría decir, pues hagan de cuenta que va a ser igual, pero va a ser de R1, o sea, la diferencia es que va a ser R1 menor que esto que tenemos aquí, z menos z0. Entonces, pues ya viendo eso, se podría, yo por los ejemplos que vi y que investigué, encontré una manera muy padre y que a mí se me hizo, pues, sobre todo, mucho más sencilla para resolver algunos problemas, ¿no? Entonces, esta manera que yo encontré y que me gustó mucho es por medio de dos pequeñas series geométricas. Las voy a escribir primero y luego se las muestro. Ok, ahora sí. Bueno, pues tenemos estas dos series geométricas que encontré, que aquí es 1 sobre 1 menos W es igual a W0 más W1 más W2, y que, o sea, lo podemos ver, la suma de N0 a infinito, de 1 sobre W sobre N para cuando W, el valor absoluto de W es menor que 1, y la otra viene siendo 1 sobre 1 menos 1 sobre W, que es igual a 1 sobre W, ambas a las 0 potencias, más 1 sobre W a la 1 potencia, más 1 sobre W al cuadrado, que esto es igual de que a la suma de N0 a infinito de 1 sobre W. Ay, aquí, perdónenme, se me fue la mano. Ahí es W, que es 1 sobre WN, para cuando el valor absoluto W sea menor que 1. Entonces, pues de una manera, con unos ejemplos, ¿no? Que podría poner, viene siendo este primer ejemplo, que va a ser que viene siendo pues la función de z es igual a 1 sobre z menos 2,
Entonces, esto va a ser pues alrededor de z igual a 0. Entonces aquí lo que yo hago primero es ver en el plano y ver más o menos cómo se vería, donde esto está aquí, y tenemos aquí que x va a ser igual a 2, ¿no? Entonces va a ser así un circulito alrededor, donde nunca, o sea, en un caso vamos a tener aquí donde el valor absoluto de z va a ser menor a 2, y en el otro vamos a tener otra vez igual aquí el 2, nuestros puntos alrededor, y aquí vamos a tener que z va a ser mayor que 2. Entonces, para el número, para el 1, donde z, bueno, con el que iba a empezar es donde z es menor que 2. Bueno, entonces para este tenemos la primera fórmula, bueno, la primera serie, pues, geométrica, que es la que vamos a utilizar, que es esta de aquí arriba. Y entonces tenemos que f de z es igual a 1 sobre z menos 2. Entonces esto, factorizamos el 1 para que nos quede 1 menos 1 por 1 sobre 2 menos z, y de esta manera se nos vaya acomodando. Ahora lo mismo, pero ahora con el medio. Tenemos el menos un medio aquí, y luego este, pues nos va a quedar por por 1 menos z sobre 2. Ahí está. Y esto pues podemos ver que en el caso este vamos a tener que, pues va a ser 1, y luego vamos a tener que w es igual a z, que w es igual a z, y pues que c viene siendo igual a un medio. Teniendo esto, podemos ya acomodarlo de esta manera, donde sacamos de que el un medio, y luego tenemos la suma de n igual a 0, que va hasta el infinito, de z sobre 2 a la n. Y esto igual, pues esto ya lo que nos dice es que esto va a ser menos la suma del infinito de n igual a 0 de zn sobre zn más 1 cuando o para, en este caso que va a ser z menor que 1 sobre un medio, que pues esto se puede decir que pues para z menor que 2. Eso fue con el primero. En el segundo,
En el segundo teníamos que, así por arriba, pues el valor absoluto de z era mayor que 2. Entonces, para esto vamos a usar la segunda fórmula, serie, perdón, geométrica que está aquí. Entonces ya tenemos esto y va a ser f de z, pues es igual a 1 sobre z menos 2, que esto, pues sacamos aquí, hacemos el z, para que esto nos dé por el 1 menos 2 sobre z. Y ya, pues aquí saben, aquí como lo ordenamos ahorita, ahora vamos a tener que va a ser 2 de x, y ahora w, pues igual a z. Aquí la diferencia es que aquí va a ser b igual a 2. Entonces, ya sabiendo estos valores para acomodarlo, pues nos quedaría 1 sobre z, lo sacamos, y luego tenemos por la suma de n igual a 0 al infinito. Esto por 2 sobre z a la n. Entonces aquí, pues esto lo podemos poner como infinito de n igual a 0 hacia el infinito. Va a ser 2n sobre z de n más 1. Pero si se acuerdan en la serie esta geométrica que les puse, n, o sea, no lo podemos dejar así en 0, lo deberíamos dejar en 1. Entonces aquí lo que se puede hacer de una manera sencilla es decir que ponemos k, ¿no? Que k va a ser igual a n más 1. Entonces de esta manera podemos ya poner de que es suma de n igual a 1 al infinito, y aquí 2 de aquí z, pues es de k sobre 1, pero como es, o sea, solo para esta que solo es para el nombre, pues igual, ya para que nos quede igual, ya la podemos otra vez dejar como n, y aquí sobre n, y así, si se parece, y todo esto de aquí, pues va a servir para cuando z, o su valor absoluto de z, sea mayor que 2. Ahora, por decir con otro... Ok, nada más hay un comentario. Lo que se está haciendo aquí, muchachos, si se fijan, es tomar el valor de z0 igual a 2 como el valor no, donde la función no es analítica, ¿sí? Entonces, quiere decir que en ese punto se está, o sea, en el punto de z0 igual a 2, lo que estamos haciendo pues es crear como una, ¿cómo les digo? Como un corte circular en el plano, ¿sí? Entonces se están calculando dos series, una serie dentro de ese círculo de radio 2, ¿sí? Y una serie fuera de ese círculo de radio 2. Ahorita, no sé si lo va a mencionar Javier, si no lo mencioné al final, esto tiene que ver con un teorema más adelante, en donde si hay una discontinuidad en un punto, entonces hay una discontinuidad en todo en toda la circunferencia que tenga como radio ese punto, ¿sí? Pero entonces básicamente lo que se está haciendo aquí pues es eso, o sea, se están calculando dos series distintas, una para adentro y una para afuera de la circunferencia del radio 2, porque el punto z igual a 2 es donde la función es discontinua, o no es analítica, pues. Ok, si quiere continuar, Javier. Maestra,
me está informando de que la computadora que internet está muy inestable, así que Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estoy escuchando. que el internet me está diciendo que está muy inestable, entonces si se empieza a trabar mucho, pues me dicen por favor. Ah, sí, de repente se traba, pero no, luego lo retomo. O sea, hasta ahorita no ha habido problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces en otro caso vamos a tener que f de x es igual a 1 sobre z menos 2. Pero esto va a ser alrededor de z igual a 1. Ahorita era de z pues igual a 0. Entonces para esto pues también me gusta empezar con lo mismo. Tenemos aquí nuestro plano y vamos a, ahora este va a ser igual a 1, ¿no? Y aquí pues vamos a tener nuestra x2. Entonces aquí nuestro circulito va a ser acá y en este caso lo vamos a poner de z menos 1 menor a 1. Ahora para el otro tenemos nuestro planito aquí, ¿no? Otra vez estamos en 1, aquí está el 2. Y luego pues tenemos nuestro circulito, pero ahora lo que queremos va a estar acá. Entonces esto va a ser z menos 1 menor a 1. Entonces otra vez vamos a ver las series geométricas que les mencioné al principio. Entonces aquí tenemos que f de z, bueno, primero que nada, para z menos 1 mayor que 1, menor que 1, perdón. Entonces aquí tenemos esto, que va a ser 1 sobre z menos 2. Entonces aquí como esto no nos sirve, pues lo vamos a acomodar, que vamos pues aquí, este 2 lo vamos a cambiar, o sea, lo vamos a dejar como 1 sobre z menos 1 menos 1. Y así ya podemos hacer lo que queríamos, que es sacar el 1, simplificarlo para que nos dé 1 sobre 1 menos z menos 1, que en este caso pues ya lo acomodamos como queríamos y de esta manera pues vamos, ya sabemos que aquí está pues de una x pues va a ser igual a menos la suma de n igual a 0 a infinito de z menos 1 a la n, que esto nos va a servir para cuando, pues z menos 1, pues es menor que 1. Entonces, ahora, para la otra que mencionamos, o sea, para z menos 1 menor que 1, va a ser f de z, pues vamos a otra vez igual a 1 sobre z menos 2 y vamos a utilizar lo mismo que ahorita, o sea, el separar el 2, o sea, para que nos quede esto que es de z menos 1 menos 1. De esta manera vamos ahora a factorizar 1 sobre z menos 1 para que nos dé ahora el 1 sobre 1 menos 1 sobre
z menos 1. Y como se pueden acordar, aquí pues ya nos ayudó mucho porque aquí ya está el que les mencioné ahorita, que ya está sobre la W1 sobre pues, W1 para la serie geométrica. Entonces, de esta manera, pues ya nos da, aquí sabemos que va a ser igual a 2 a la X. Y de esta manera, pues nos va a dar 1 sobre Z menos 1. 1 sobre Z menos 1, que es lo que sacamos por la suma de N igual a 0. Y esto al infinito por 1 sobre Z menos 1, pero esto es el infinito. Que esto pues, eso a la n, perdón, que esto pues va a ser igual a, otra vez, la suma de n igual a 0 al infinito de 1 sobre Z menos 1 de n más 1. Pero como, o sea, no, como les dije ahorita, pues aquí o sea, no podemos, para esta serie, no podemos dejar aquí el 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos como que a achicar aquí esta n para que esto pues ya nos dé lo que queremos, ¿no? Que va a ser la suma de n igual a 1 al infinito de 1 sobre z menos 1 a la n. Y pues ya todo esto es válido para cuando z menos 1 sea menor que 1. Entonces, pues, esos son los dos ejemplos que yo quise agregar porque la verdad se me hizo una manera muy, pues mucho más sencilla de utilizando estas series geométricas. Ahorita más tarde pues les paso un link donde pueden ver de dónde saqué pues la información para que ustedes si no me iba a explicar muy bien o más bien no se podía ver bien por el pizarrón, pues lo puedan ver otra vez. Por mi parte sería todo, maestra. Ok, déjenme entonces acomodar aquí. No sé. Ay, Alfredo, ¿cómo que salió positivo? ¿Y trae síntomas o No, maestra, ando con un poquito de tos y nada más. Hasta ahorita, quién sabe, en una semana, ¿verdad? A ver qué pasa. No, pues esperemos que no lo Sí, quién alcancen sabe. los síntomas, que se quede así. A ver, pero bueno, por eso llegué tarde. No sé, por igual ahí está el video. Ok. Entonces, déjenme nada más, voy a poner aquí para ver unos conceptos acerca de la convergencia absoluta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Bien. Entonces vamos a hablar de la convergencia absoluta.
una serie. Denme nada más 2 segundos, sí, ahí regreso. Rápido, rápido. Eso va. Listo, lo siento. Ay, pero ¿sí se alcanza a ver la pantalla? Se ve pues el Meet. Ah, qué más. No me he puesto la pantalla. Ahí está ya, ¿verdad? El pizarrón. Sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar pues de lo que es la convergencia absoluta de una serie de potencias, ¿sí? Y tenemos el siguiente teorema que nos dice, si nosotros tenemos una serie de potencias que es igual a n0 hasta infinito, de a n por z menos z0 a la n, ¿sí? Fíjense que esto es muy parecido a los dos tipos de series que hemos estado viendo, tanto la de Taylor como la de McLaurin y la que vimos ahora, la de Lauren. La diferencia entre cada una de las series de potencias, muchachos, es precisamente cómo se calcula el coeficiente de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cualquier serie de potencias y esta serie de potencia converge cuando z es igual a z1, ¿sí? Sabiendo que z1 es distinto de z0, o sea, el punto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, se dice que la serie es, o más bien entonces se dice que la serie converge absolutamente en cada punto z en el disco abierto, z menos z0 menor que R1, donde R1 es igual a Z1 menos Z0. Déjenme ponérselos gráficamente para que lo entendamos mejor, ¿sí? Estamos diciendo que si una serie de potencias, el tipo de serie que sea, sí, pero es una serie de potencias, converge en un punto cuando z es igual a z1, sí, o sea, en un punto específico, entonces va a ser, o sea, va a tener una convergencia absoluta en todos los puntos del siguiente disco. Vamos a tener nosotros aquí el plano, tenemos nuestro punto Z0 sobre el cual estamos desarrollando nuestra serie. Y entonces este punto Z0 se vuelve el centro de un disco abierto, ¿sí? Sobre el cual definimos entonces la analiticidad de la serie. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que vamos a suponer que tenemos nosotros otro punto Z1 y sabemos que nuestra serie converge, ¿sí? Cuando Z es igual a Z1, o sea, sabemos que la serie converge en este punto. Entonces, quiere decir que la serie va a converger o va a tener una convergencia absoluta, ¿sí? En todos los puntos de este disco. Eso es un disco, ¿eh? Es un disco abierto, no estamos tomando en cuenta la frontera, ¿sí? Donde el radio de este disco pues está dado por la distancia entre el centro de la serie, ¿sí? O sea, el polo de la serie sobre el cual estamos fijando para desarrollar la serie y el punto de convergencia, ¿sí? Entonces, en cualquier punto que esté aquí adentro, la serie tiene convergencia absoluta. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso no vamos a ver la demostración de este teorema, vamos nada más a enunciarlos. El siguiente teorema nos dice lo siguiente.
valga la redundancia. Dice, si Z1 es un punto dentro del círculo de convergencia, y este círculo sabemos que está dado por Z menos Z0 igual a R, ¿sí? De una serie de potencias, que ya sabemos que la serie de potencias pues se escribe como desde 0 hasta infinito de AN por Z menos Z0 a la R, ¿sí? Entonces, esta serie, ¿sí?, debe ser uniformemente convergente. Uniformemente convergente. En el disco cerrado, Z menos Z0 menor o igual a R1, donde R1 es igual a Z1 menos Z0. ¿Sí? Entonces, ahí les va gráficamente. Vamos a tener otra vez el plano. ¿Sí? Y tenemos entonces el punto Z0 sobre el cual estamos desarrollando la serie, ¿sí? Entonces, lo que nos dice aquí es que esta serie es, bueno, más bien, existe un punto Z1 que está dentro del círculo de convergencia. Entonces, el círculo de convergencia nosotros sabemos que es de radio R, ¿sí? Y ese lo definimos tan grande o tan pequeño como sea necesario, ¿okay? Y este es un círculo abierto, ¿ok? Ahora, perdón, me trabé. Sabemos que este es un círculo abierto. Lo que nos dice este teorema es que esta serie va a ser uniformemente convergente en un círculo, ojo, en un círculo cerrado. Quiere decir que aquí sí va a incluir la frontera, ¿sí? Y ese círculo cerrado va a estar dado por un radio R1. ¿Sí? Siempre y cuando este R1 contenga al punto Z1, ¿sí? Que es el punto, o sea, que está dentro del mismo disco, ¿sí? No sé si me alcanzo a explicar. O sea, tenemos todo el dominio sobre el cual la serie se está definiendo, que es el círculo de radio R, es el círculo verde, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a poder también, plantear un disco cerrado que contenga a algún punto, ¿sí? O sea, algún punto fijo para el cual podamos nosotros proponer un radio, y sobre este disco cerrado, entonces la serie también va a ser convergente. Fíjense que esto es importante porque este disco puede ser precisamente el contorno necesario para poder encontrar los coeficientes de la serie, ¿sí? O sea, si nosotros no sabemos sobre qué contorno definir o sea, o definir, si nosotros no conocemos algún contorno sobre el cual encontrar los coeficientes de la serie, pues fácilmente lo podemos hacer sobre un disco así. Porque recuerden, ahorita Javier nos dijo que en la serie de Laurent, él lo tenía creo que como A, pero igual es lo mismo. La serie de Laurent, que toma esta forma, fíjense que sigue siendo una serie de potencias, sí, nada más que esta serie está definida en una dona, no en un disco, ¿sí? Entonces, el chiste de esto, pues, es saber determinar los coeficientes, ¿no? No sé si se acuerdan de las series reales, las series que ya conocíamos de Fourier y de Bessel. O sea, al final tienen como que una forma establecida, y el chiste de las series, pues, era saber calcular los coeficientes. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el coeficiente de la serie de Laurent? Bueno, estos coeficientes están dados por 1 sobre 2pi por la integral de contorno
de la función sobre z menos z0 a la n más 1. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar estos coeficientes. Entonces aquí el chiste, pues la función está dada, esa no hay problema. Z0 lo conocemos porque es, sobre el punto, es el punto sobre el cual estamos definiendo nuestra serie, ¿sí? Es un cono. Y pues los demás son constantes. ¿Qué se vuelve problemático aquí? El contorno. Pues si nosotros tenemos un contorno muy complicado, pues la integral se va a volver complicada. Los límites de integración, la manera en cómo se plantea esta integral se puede complicar. Pero de acuerdo a este teorema que acabamos de ver, entonces nosotros podemos elegir que el contorno sobre el cual vayamos a integrar, pues sea un disco de radio constante, ¿sí? Y ese radio constante lo vamos a obtener encontrando un punto sobre el cual la función sí esté definida, o en otras palabras, un punto sobre el cual la serie converja, ¿sí? Y habiendo hecho eso, pues entonces con el Z0 que ya conocemos y con el Z1 que nosotros podemos determinar, pues vamos a plantear un radio y cualquier, o más bien, vamos a plantear un radio y el círculo entonces centrado en Z0 y con radio R1 va a ser precisamente el contorno que nosotros vamos a proponer para encontrar los coeficientes de la serie. Esa es la importancia de este teorema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda aquí con esto. Nada más tienen que tener cuidado, muchachos, en cuando revisen las fuentes de literatura, checar la anotación. Sí, o sea, al final la forma de la serie es exactamente la misma. Nada más algunos libros utilizan los coeficientes como A, algunos los utilizan como C, incluso algunos libros manejan la serie en dos partes, que fue lo que nos presentó ahorita Javier. La serie de Laurent la manejan en una parte analítica y en una parte donde la función sí es analítica, en una parte donde la función no es analítica, y la suma de estos dos equivale a la serie. Sí, déjenme ver si la encuentro. ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la había escrito? Esa forma de la suma de dos series. Aquí está. Otra manera en que se pueden topar ustedes esta serie es como la sumatoria de 0 hasta infinito de una serie de potencias, ¿sí? Fíjense que ambas son series de potencias, más desde 1 hasta infinito de dn por z menos z0 a la menos n, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí pues tenemos dos coeficientes distintos y unas potencias positivas y las otras con potencias negativas, ¿sí? Entonces, también se pueden topar la serie de esta manera. Si es así, entonces habría que determinar cada uno de los coeficientes. En este caso, AN va a estar dado por esta expresión, z menos z0 a la n más 1, y Bn, 2pi, el mismo contorno, la función sobre z menos z0 a la menos n más 1. ¿Sí? Entonces, les comento, o sea, aquí se pueden manipular estos dos coeficientes, ¿sí? La manera en que se plantean las sumatorias, y entonces lo podemos resumir en esto de aquí. Pero si no es así, si se quiere tomar como dos series separadas, también es válido, ¿sí? Y en algunos libros, pues igual se lo pueden encontrar así. Entonces es nada más ahí para que lo tengan considerado. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios?